Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a resolver problemas, en este caso de encuentros con cuerpos que se desplazan aplicando movimientos rectilíneos uniformes. Es decir, vamos a buscar diferentes tipos de encuentros en los cuales los cuerpos vayan a ir a recurrir al mismo punto aplicando un movimiento rectilíneo uniforme. Y para ello hemos traído dos problemas que nos permiten ver estos casos. El primero de todos sería, nos dicen, un padre y un hijo se encuentran en dos pueblos distintos que los separan 80 kilómetros de distancia. Es decir, yo estoy aquí en el pueblo 1 y el hijo está aquí en el pueblo 2, ¿de acuerdo? Y la distancia que tenemos entre estos puntos son 80 kilómetros. Entonces, los dos acuerdan ir al encuentro el uno del otro de tal manera que el padre irá a buscarlo en coche y el hijo vendrá corriendo en bicicleta. ¿De acuerdo? Por tanto, el uno irá hacia el otro, el padre con el coche y el hijo con la bicicleta. El padre se mueve a una velocidad media de 60 kilómetros por hora, mientras que el hijo pedalea a una velocidad media de 20 kilómetros por hora. Y nos hacen dos preguntas. Calcula el tiempo que le cuesta al padre llegar a encontrar al hijo y calcula la distancia que habrán recorrido los dos durante ese tiempo. Es decir, ambos cuerpos van al encuentro el uno del otro. Lo que no sabemos es en qué punto se van a encontrar. Supongamos que, por ejemplo, será aquí. Podemos deducir que será más cerca del hijo que del padre porque la velocidad a la que se mueve el padre es mayor que la que se mueve el hijo. Por lo tanto, llegaremos hasta este punto. Esta será la distancia que habremos recorrido con el coche. Y esta será la distancia que habremos recorrido con la bicicleta. Por tanto, las podemos plantear ya. Sabemos que tenemos dos movimientos rectilíneos uniformes, porque nos lo dice el problema, que vamos a una velocidad media constante. Entonces sabremos que la posición 1 será la velocidad 1 por el tiempo, porque salen a la vez. El problema nos dice explícitamente que salen al encuentro el uno con el otro a la vez. Por tanto, la velocidad 1 serán 60 y el tiempo será simplemente pues el tiempo, es decir, 60t será en este caso la posición 1. ¿De acuerdo? Estamos hablando de posiciones en kilómetros, tiempo en horas. Y en el caso del segundo cuerpo, es decir, del hijo con la bicicleta, tendremos velocidad 2 por tiempo, o lo que sería lo mismo, 20 por t, es decir, 20t en este caso de posición. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que sabemos que la distancia que han de recorrer entre los dos tienen que ser 80 kilómetros. ¿Por qué? Porque todo lo que recorra el padre más todo lo que recorra el hijo tiene que ser la distancia total que haya entre los pueblos. Entonces yo ya sé que x1 más x2 tiene que ser el total de la distancia, es decir, 80 kilómetros. Y ahora sustituyo, tendré 60t más 20t, tendrá que ser, en este caso, 80 kilómetros. Y simplemente de aquí despejo, porque tengo una única ecuación, una única variable para resolver mi ecuación. 80t, tendré 60 más 20, será igual a 80, y por tanto t será igual a 80 entre 80, es decir, una hora. Será el tiempo que le costará al padre y al hijo encontrarse entre sí. Una vez tenemos el tiempo que les ha costado encontrarse, vamos a plantear cuál será la distancia que ha recorrido cada uno de ellos y ver si ese planteamiento tiene sentido. Es decir, ¿cuánta distancia habrá recorrido el padre? Pues la velocidad a la que se mueve, que son 60 km por hora, por el tiempo que está moviéndose, es decir, por una hora. Y estos serán 60 kilómetros. Es decir, que esta distancia 1 serán 60 kilómetros. Y por otra parte, la distancia 2 serán la velocidad a la que se mueve el hijo por esos 20 kilómetros por hora, por el tiempo que se está moviendo el hijo, que también es una hora, es decir, por una hora. Y estos serán 20 kilómetros. Por tanto, tendremos aquí que esto será 20 kilómetros. ¿A qué conclusión llegamos? A que lo primero, las condiciones del problema se cumplen, es decir, 60 kilómetros más 20 kilómetros nos suman los 80 que tenemos aquí.
Y además tiene sentido. Si el padre va a 60 km por hora y avanza durante una hora, lógicamente tiene que recorrer 60 kilómetros. Y si el hijo va a 20 km por hora y avanza durante una hora, también recorrerá simplemente 20 kilómetros. Por tanto, podemos ver que en efecto lo que hemos obtenido tiene sentido. Ya veis que aquí la clave reside en entender que la suma de las distancias tiene que ser la distancia total entre ellos y simplemente plantear el problema. Vamos a ver ahora otro problema relativamente parecido, pero un poquito distinto, que nos dicen lo siguiente. Tenemos dos vehículos que se encuentran en dos poblaciones distintas separadas por 110 kilómetros. Es decir, estamos de nuevo aquí, estoy en el pueblo 1, avanzo hasta el pueblo 2 y la distancia total son 110 kilómetros entre ellos. Y nos dicen, el vehículo del pueblo 1 sale hacia el pueblo 2 a una velocidad constante media de 80 kilómetros por hora. Es decir, este vehículo se mueve hacia el pueblo 2 a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y nos dicen, media hora después de haber salido el primer vehículo, el segundo vehículo, partiendo desde el segundo pueblo, sale hacia el primer pueblo a una velocidad constante media de 60 kilómetros por hora. Es decir, yo tengo aquí este segundo vehículo que sale para allá a una velocidad constante media de 60 kilómetros por hora, pero este cuerpo sale media hora, es decir, 30 minutos más tarde que el cuerpo 1. ¿Ok? Y ahora nos hacen la misma pregunta que antes. ¿Cuánto tiempo les costará encontrarse y cuánta distancia habrá recorrido cada uno? Bueno, aquí hay una cosa muy importante que hemos de tener en cuenta, que es la siguiente. ¿Cuál de las dos variables vamos a definir como tiempo único? Es decir, si va a ser el tiempo del primer coche o el tiempo del segundo coche. Lo planteemos como lo planteemos, será correcto, pero habremos de tener en cuenta cuál de ellas es la correcta. Es decir, cuál tendremos que será el tiempo en cada una de ellas y cómo plantearlo de manera correcta. Es decir, por ejemplo, el primer caso, el tiempo va a ser igual al tiempo del primer vehículo, ¿vale? Pues tendremos que, por ejemplo, se encontrarán en esta posición, donde uno habrá avanzado esta distancia x1, el otro habrá avanzado esta distancia x2. Por tanto, la posición x1 será simplemente la velocidad 1 por el tiempo 1, que será en este caso 80 por t. 80t es la posición 1. Hasta aquí igual que antes. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora la posición x2 será también v2 por t2, ¿vale? Pero es que ahora los tiempos no coinciden, porque nos dicen que este cuerpo sale media hora más tarde, ¿de acuerdo? Es decir, que el tiempo 2 será igual al tiempo 1 menos esos 30 minutos, o menos esa media hora. ¿Por qué? Porque si el cuerpo 1 sale media hora antes, estará viajando durante media hora más. Por lo tanto, el cuerpo 2 tendrá que viajar durante menos tiempo. Por eso es por lo que el tiempo 2 será el tiempo 1 menos esa media hora, ¿vale? Entonces, esto lo podemos poner como T1 menos 0,5 horas, ¿vale? Lo pongo en horas porque la velocidad nos la dan en horas. Lo podría poner en minutos, pero entonces tendría que cambiar la velocidad a minutos. ¿Qué es lo que me permite poner esto aquí? La velocidad 2 la conozco, que será 60. Y el tiempo 2 hemos dicho que era el tiempo 1, es decir, T1 menos 0,5, porque esas 0,5 horas. Y como al tiempo 1 lo habíamos llamado simplemente t, pues esto será 60 por t menos 0,5. Y esto será la segunda posición. ¿Con esto qué es lo que nos permite? Que hemos podido determinar cuánto será la posición del segundo cuerpo respecto al tiempo del primero, ¿vale? Porque si yo introduzco tanto el tiempo 2 como el tiempo 1 dentro de mis ecuaciones, me voy a volver loco, ¿vale? ¿Se puede resolver? Sí, perfectamente, pero es bastante más complicado y es mucho más sencillo de esta manera si lo razonamos. ¿Qué es lo que nos ocurre ahora?
que tenemos que aportar el mismo planteamiento que antes. Es decir, la posición 1 más la posición 2, es decir, lo que recorra el primer cuerpo más lo que recorra el segundo cuerpo, tendrá que ser igual a la distancia total. Es decir, tendrá que ser igual a 110 kilómetros. Y esto lo tenemos. ¿Cuánto recorre el primer cuerpo? 80 por t. ¿Y cuánto recorre el segundo cuerpo? 60 por t menos 0,5. Lo tenemos aquí. Y esto vemos que tiene que ser igual a 110 kilómetros. ¿Qué es lo bueno? Que ahora me doy cuenta de que me queda una única ecuación que solamente depende del tiempo del primer cuerpo. Si yo aquí hubiese puesto 110 igual a 80t1 más 60t2, esto hubiera sido correcto, es cierto, pero tendría una ecuación con dos incógnitas, lo cual no puedo resolver. Es verdad que podría montar un sistema con esta variable que tengo aquí arriba, pero me queda mucho más sencillo de esta manera que hemos visto. Entonces, ahora resuelvo este caso que tengo aquí. 110 será igual, 110 será igual a 80t más 60t, desarrollo el paréntesis, menos 60 por 0,5, 30. Y ahora, ¿qué tendré? El 30 pasa sumando, 110 más 30 son 140 igual 80 más 60, 140t. Por tanto, tendremos que t será igual a 140 entre 140, es decir, una hora. Este será el tiempo que les costará encontrarse. Pero el tiempo respecto del primer cuerpo. Es decir, para t1 igual a una hora. ¿Y cuánto será el tiempo respecto al segundo cuerpo? Hemos dicho que t2 era igual a t1 menos 0,5 horas. Es decir, una hora menos 0,5 horas, es decir, 0,5 horas o 30 minutos. ¿De acuerdo? T2 será igual a 30 minutos. ¿Vale? ¿Podemos ver que en efecto se cumplen las ecuaciones? Vamos a verificarlo. X1 será simplemente 80 por esa hora, 80 kilómetros por hora, por una hora, que estos serán 80 kilómetros. Y X2 hemos dicho que sería 60 por t menos 0,5. Es decir, 60 por 1 menos 0,5, o lo que es lo mismo, 60 por 0,5, es decir, 30 kilómetros. Como podemos ver, si sumo la primera distancia más la segunda, tiene sentido, ¿vale? Este x2 también lo puedo calcular de la siguiente manera, como 60 por t2, que hemos dicho que 60 por t2, t2 era media hora, que lo tenemos aquí. Es decir, 60 por 0,5, es decir, 30 kilómetros. Al final llego exactamente a la misma condición. Por tanto, podemos ver que desde el primer momento donde yo empiezo a moverme con el vehículo 1, le cuesta una hora hasta que llego a encontrarme con el vehículo 2. O desde el momento en el que empiezo a moverme con el segundo vehículo, le cuesta media hora hasta encontrarse con el vehículo 1. Podríamos plantearlo también al revés. Podríamos plantear que el tiempo inicial que nosotros consideramos es el del vehículo 2. Y vamos a ver que llegamos exactamente al mismo resultado. Es decir, voy a borrar por aquí. Vamos a suponer ahora que el tiempo inicial es el del vehículo 2. Veréis que llegamos exactamente al mismo resultado. Por tanto, la posición del vehículo 2 será la velocidad de 2 por el tiempo de 2. Es decir, 60 por t. 60t es la posición 2. ¿Vale? Y en el caso 1, ¿qué ocurrirá? Pues será la velocidad 1 por el tiempo 1. Pero claro, el tiempo 1 será el tiempo 2 más media hora que ya lleva recorrida de antes. Es decir, como el vehículo 2 sale 30 minutos más tarde, al tiempo 1 tendré que añadirle media hora, porque ha estado moviéndose media hora más. Es decir, todo lo que se ha movido el vehículo 2 más media hora, es decir, más 0,5. Por tanto, tendré que será la velocidad 1, que son 80, por el tiempo 1, que habíamos dicho que esto era t más 0,5, porque el tiempo 2 era igual a t, es decir, t más 0,5. Esto será la posición del cuerpo 1. Y volvemos a plantear la misma cuestión de antes, es decir, x1 más x2 tiene que ser igual a 110, ¿de acuerdo? Por tanto, tendremos que esto será 60t más 80 por
t más 0,5. Y ahora esto lo desarrollo. 60t más 80t más 80 por 0,5, 40. Y esto es igual a 110. Y ahora sigo operando. 60 más 80 serán 140t y 110 menos 40 son 70. Por tanto, tendré que t será 70 entre 140, es decir, 0,5 horas. ¿De acuerdo? Y diréis, pero no puede ser, si nos sale el mismo tiempo que antes. Fijaos en cómo hemos definido ahora t, como el tiempo con respecto al segundo cuerpo. Y mirad lo que tenemos aquí, que el tiempo con respecto al segundo cuerpo son esas 0,5 horas o el equivalente que serían 30 minutos. Si calculo el nuevo tiempo 1, que era t2 más 0,5, t1 será 0,5 más 0,5, es decir, 1 hora, tal y como habíamos calculado aquí. Y de nuevo, si calculo las nuevas posiciones, x2 será, según le hemos definido aquí, 60 por t, es decir, 60 por 0,5, es decir, 30 kilómetros, tal y como habíamos planteado al principio, y x1 será, con la nueva definición que le hemos dado, 80 por t más 0,5, es decir, 80 por 0,5 más 0,5, es decir, 80 por 1, 80 kilómetros, tal y como habíamos visto. Por tanto, lo planteemos como lo planteemos, al final, mientras sea correcto, vamos a llegar a la misma solución. Es verdad que quizá este segundo planteamiento es un poquito más complicado, porque es interesante tener en cuenta simplemente que cuando empieza el movimiento, empieza directamente el problema, pero si alguien lo quiere plantear de esta manera, es igual de correcto. Habéis visto, chicos, que aquí tenemos unos cuantos problemas donde pretendemos plantear los diferentes resultados que tengamos en este caso para ver cómo poder resolverlos correctamente. Ya veis que podemos llegar al mismo resultado correcto a través de varios procesos. Mientras lo hagáis bien, cualquiera de ellos es correcto. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.